México evalúa el desarrollo del partido inaugural del Estadio Banorte en la Ciudad de México. Esto de frente a los 5 partidos que ahí se jugarán en la Copa del Mundo. Y así es como este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para evaluar el desarrollo de este partido. Está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante. Al tiempo que Amnistía Internacional emitió un reporte en el que señala sobre este mundial y las afectaciones que puede llegar a tener, principalmente en Estados Unidos, alertó sobre las redadas contra inmigrantes y en México sobre grupos que protestan contra este mundial. Tal fue el caso de la manifestación que se llevó a cabo el sábado antes del partido, que buscó bloquear el periférico, una de las vías de acceso al estadio. Ahí realizaron una reta de fútbol. Juan Carlos Durán enlistó las razones que lo llevaron a protestar y unirse a lo que nombraron el Frente Antimundialista. Una denuncia contra las obras que el Estadio Azteca está generando y las afectaciones que genera alrededor del propio estadio, en la zona de Pedregales, la falta de agua, el encarecimiento de los servicios, el desplazamiento, la gentrificación. Autoridades de México, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, dieron sus observaciones sobre los protocolos de seguridad que se desplegaron en el estadio durante este partido amistoso México-Portugal, y es que se desplegaron un total de 10,000 policías. Además, como parte de la remodelación del Estadio Banorte, se incluyó un sistema de videovigilancia al interior de este recinto. Con sus dificultades fue un muy buen operativo de movilidad. Porque si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100,000 vehículos. El recinto, ahora conocido como el Estadio Banorte, reabrió sus puertas, pero una de las quejas más constantes de los aficionados fue que no hubo estacionamiento, o al menos no para todo el público, únicamente para invitados especiales. Es demasiado deficiente la planeación. De por sí, todos los días aquí es un problema el tráfico. México evalúa el desarrollo de este partido como una prueba, una gran prueba, de frente a los 5 partidos que se jugarán dentro del Estadio Banorte en esta Copa del Mundo. Analizamos más de 60 horas de cámaras de seguridad, esa fatídica noche que dejó 236 muertos y más de 180 heridos en la discoteca Jet Set. Imágenes que revelan segundo a segundo lo que realmente ocurrió esa noche. Les advertimos, las siguientes imágenes son conmovedoras. El Jet Set estaba lleno, la música en vivo, las personas bailando, una noche que parecía como cualquier otra el pasado 8 de abril. Rubí Pérez en tarima. Tras bastidores, una noche común, los empleados ocupados en sus labores. Minutos antes del colapso, la cámara 06 capta a Maribel Espaillat, una de las propietarias de la discoteca, en uno de los bares. Pero algo empieza a cambiar. Pequeños gestos, miradas al techo, señales que pasan desapercibidas. Instantes de duda, segundos de incertidumbre que nadie entendió a tiempo. Y en cuestión de segundos todo cambia. El derrumbe, la oscuridad, el caos. Lo que sigue quedó grabado en horas y horas de video desgarrador. No hay que escuchar sus gritos desesperados para sentir su dolor. Sobrevivientes salen como pueden, heridos, desorientados. Algunos logran escapar, otros permanecen atrapados, otros apenas pueden moverse. La desesperación es mayor. Las personas atrapadas pidiendo ayuda sin sonido, pero visible en cada gesto. Uno de los testimonios más importantes de esta tragedia es el de Gregory Adames, encargado de reservas del Jet Set. Aparece ensangrentado, visiblemente afectado, hablando por teléfono, en medio del caos. Hoy, Adames es pieza clave en la búsqueda de respuestas. El dolor, la angustia, se siente en cada imagen. Pero en medio del desastre también aparece la humanidad.
Personas que ayudan sin pensarlo, que levantan escombros, que regresan, que no se rinden. Minutos posterior al colapso, la cámara 16 capta el momento que rescatan a Maribel Espaillat, quien sale caminando pero asistida. Manos que ayudan, vidas que se salvan casi de milagro. Estas imágenes no tienen sonido, pero el dolor se ve y se siente. Más de 60 horas de grabación que reconstruyen sin filtros la noche que comenzó con música y terminó en tragedia. Una noche que marcó para siempre un antes y un después en la República Dominicana.